El sol de la mañana se levanta arrojando su resplandor sobre el campo. El pastor monta guardia observando a sus ovejas pastar. Es una hermosa mañana, las ovejas están tranquilas y su fiel perra está a su lado. Pero el pastor está preocupado. Está seguro de que faltan ovejas. Recorre el campo contando las ovejas una a una, pero no importa cuántas veces cuente. Simplemente no puede hacer coincidir los números. Definitivamente faltan 5 ovejas. ¿Cómo es posible? Su familia lleva generaciones dedicándose al pastoreo de ovejas. Sobreviven con el dinero que obtienen del esquileo, la venta y el hilado de la lana de estas ovejas. No pueden permitirse el lujo de perder ovejas. Es dinero que sale directamente de la cartera familiar, comida que sale directamente de la mesa familiar. Pero aún peor, es una cuestión de orgullo. Le cuesta considerarse un buen pastor que se preocupa por su rebaño. Perder una sola oveja es un fracaso de su responsabilidad para con sus pupilos y no puede soportarlo. Sabe que si vuelve a la granja sin esas 5 ovejas que faltan, se va a meter en un buen lío. Ya está pensando en el sermón que le va a dar su padre. Y eso sí tiene suerte. Una oveja perdida podría ser perdonada, pero 5 tendrá suerte si su familia no lo echa de casa por su fracaso. Es imperativo que las encuentre y las traiga de vuelta. Acaricia la cabeza de su fiel perra pastora. Todo pastor, por supuesto, tiene una perra pastora que le ayuda a mantener su rebaño a salvo. Su perra lleva muchos años con él y nunca ha fallado en el pasado. Vigila el rebaño como si fueran sus propios cachorros, por lo que al pastor le parece muy extraño que su perra no haya ladrado para dar la alarma cuando las ovejas perdidas comenzaron a alejarse. ¿Podría haber algo más siniestro en juego aquí? ¿Quizás alguien le robó las ovejas? Si un ladrón vino durante la noche para escabullirse con las ovejas perdidas, eso podría explicar por qué fueron capaces de escapar sin que su perra lo supiera. ¿Podrían haber sido lo suficientemente astutos como para causar algún tipo de distracción para mantenerla ocupada? El pastor se da cuenta de que la valla del límite del campo está rota. Así debe ser como se han escapado las ovejas desaparecidas. Examina la madera astillada. No es una rotura natural porque la madera es robusta y no está podrida. Alguien o algo debe haber roto la valla en algún momento de la noche anterior. Se aferra a su cayado de pastor, con el ceño fruncido por la determinación. Esto no es bueno. Cada vez parece más probable que los ladrones estén detrás de esta desaparición. Tiene que seguirles la pista, pero tendrá que tener cuidado. Los ladrones de ovejas suelen ser hombres desesperados y podrían recurrir a la violencia para proteger sus ganancias mal habidas. Un destello de la luz del sol se refleja en algo brillante atrapado en la valla, llamando la atención del pastor. Lo coge y lo examina detenidamente. Parece un trozo de tela. ¿Será que el ladrón se enganchó la ropa contra la valla mientras escapaba? La tela es fina y quebradiza y no se parece a ningún tipo de material que el pastor haya visto antes. Se parece más a un trozo de piel de serpiente que a un trozo de camisa, pero es su única pista, así que tendrá que servir. Acerca el trozo a la nariz de su perra y le permite olerlo. Ella lo olfatea e inmediatamente levanta las orejas, alerta. Le ordena que siga el olor y ella obedece. Pone la nariz en el suelo y empieza a rastrear. Él la sigue. La perra le lleva fuera del campo y al otro lado del camino. Se sorprende al ver que le conduce hacia un bosque cercano. Traga saliva con un miedo repentino. Nunca ha estado en ese bosque y de hecho, su familia le ha advertido a menudo que se mantenga alejado. A todo el mundo en su pueblo le gusta repetir los rumores de que este bosque está embrujado, lleno de todo tipo de monstruos y demonios aterradores. ¿Por qué el ladrón de ovejas se enfrentaría a este bosque maldito? Por otro lado, eso tendría sentido, ¿no? Un ladrón necesitaría una guarida oculta y difícil de abordar, para no tener que preocuparse de que le pillen. Este bosque sería un escondite perfecto. Sin embargo, no puede evitar preguntarse. Su perra levanta la cabeza y le lloriquea, indicándole que le siga. Se reafirma en su decisión y sigue adelante. Sus dedos se aferran con fuerza a su bastón con los nudillos blancos por el miedo y la tensión. Está casi convencido de que podría haber un monstruo aquí en este bosque y está dispuesto a defenderse de lo peor. Finalmente su perra le lleva a un claro inesperado. El pastor parpadea asombrado. En el centro de la cañada hay lo que parecen ser los restos de un antiguo templo.
No ha pensado mucho en la historia de este lugar, en toda la gente que vivió aquí en la antigüedad y en los monumentos que dejaron. Las ruinas desmoronadas están llenas de enredaderas y las columnas parecen desintegrarse con solo tocarlas. Se pregunta qué civilización antigua podría haber construido esta ciudadela perdida y qué extraños ritos podrían haber realizado aquí. Pero no tiene tiempo de preguntarse eso, porque su perra se adelanta atravesando el arco del antiguo templo y entrando en el interior del edificio. Quiere darse la vuelta y huir. Todo lo que ha oído sobre estos bosques malditos le hace pensar que es una muy mala idea, pero sabe que no puede volver a casa sin esas ovejas. Justo cuando está a punto de entrar en el templo, oye de repente fuertes ladridos seguidos de gemidos y quejidos. Se apresura a entrar y una visión aterradora se encuentra con sus ojos. Efectivamente, parece que su familia tenía razón cuando decía que estos bosques están llenos de monstruos, porque su perra ha acorralado a uno aquí mismo. La criatura parece una lagartija demasiado grande con piel escamosa y una larga cola en forma de látigo. Inmediatamente el pastor deduce que el trozo de tela que encontró antes no procedía de la ropa de una persona, sino que se trata de un trozo de piel desprendida, sin duda de esta criatura. Esa larga cola tiene un aspecto especialmente parecido al de una serpiente, por lo que no es de extrañar que esta cosa también pueda mudar de piel como lo haría una serpiente. En la penumbra del templo puede ver a sus ovejas desaparecidas de pie en un rincón, perfectamente quietas y calladas. Se sorprende al ver que aún están vivas. ¿Qué clase de depredador secuestra a su presa y luego la mantiene viva en lugar de devorarla al instante? También es muy extraño que las ovejas estén tan quietas, pero probablemente sea porque están petrificadas de miedo. La buena noticia, sin embargo, es que si sus ovejas están vivas, eso significa que puede rescatarlas. La criatura extiende un gran volante alrededor de su cuello mientras sisea, aparentemente con la esperanza de intimidar a la perra del pastor. Pero la perra no se asusta y solo ladra más fuerte. Lleva años cuidando con valentía el rebaño del pastor y nunca se ha echado atrás en una pelea, ni siquiera cuando se ha visto amenazada por un oso o un lobo. Así que, por supuesto, no va a echarse atrás ante un lagarto. El pastor se siente nervioso al estar tan cerca de esta criatura simplemente porque es muy extraña, pero la verdad es que no parece que pueda hacer tanto daño. Ese siseo parece un farol, porque siendo realistas, ¿qué va a hacer? ¿Morder? El pastor no es un experto, pero nunca ha oído hablar de un lagarto venenoso. Da un paso adelante para ver mejor y la criatura se tensa. Es evidente que está nerviosa. Ni siquiera es tan grande. Su perra es mucho más grande que esta criatura y no debería tener problemas para vencerla en una pelea. Ha visto a su perra luchar contra ratas más grandes que este lagarto. La criatura vuelve a desplegar su fronda y sisea aún más agudamente, pero eso solo hace que el pastor esté aún más seguro de su evaluación. Está tratando de parecer más grande de lo que realmente es, se da cuenta. Está tratando de intimidarlo. Bueno, eso no va a funcionar. Pero entonces, para su asombro, su perra se detiene. La perra y la criatura se miran tan intensamente que el pastor cree que se están mirando a los ojos. Tras mantener la mirada durante un rato, la perra se desploma de repente. El pastor grita de miedo y confusión. Su primer instinto es correr hacia su perra para ver si está herida, pero de repente la criatura dirige su mirada hacia él. Se queda parado, congelado. Los ojos de la criatura casi parecen hechizarle y se siente hipnotizado, incapaz de moverse o incluso de pensar. Todos sus pensamientos se desvanecen y el mundo entero comienza a desvanecerse. Nada es real excepto esos dos malévolos ojos rojos. El pastor está absolutamente paralizado. No solo está aterrorizado, sino que descubre que no puede mover ni un músculo. Solo puede observar cómo el extraño reptil se acerca a su perra congelada y la muerde repentinamente en su flanco expuesto. Se lanza como lo haría una serpiente cuando inyecta veneno a una víctima. El pastor estaba seguro de que no había lagartos venenosos en esta zona, pero ahora no está tan seguro al ver cómo se desarrolla este escenario. Espera que su perra empiece a tener convulsiones o espasmos si ha sido envenenada, pero se queda completamente quieta. De repente ve algo tan impactante que está seguro de que debe estar perdiendo la cabeza. ¿Podría ser? La zona alrededor de la mordedura empieza a cambiar de color, volviéndose de un gris apagado.
Pero mientras observa se da cuenta con horror de que no solo está viendo un cambio de color, es algo más. Su perra se está petrificando lentamente, endureciéndose. Su pelaje se está convirtiendo en piedra. Se está convirtiendo literalmente en una estatua ante sus ojos. No puede moverse, pero sus ojos se dirigen a la esquina de la habitación donde sus ovejas siguen en pie. Ahora lo entiende. Antes era difícil decirlo por la oscuridad y también porque la idea era tan absurda que ni siquiera se le ocurrió. Pero la razón por la que las ovejas están tan quietas y calladas es porque ya no son ovejas. Son meras estatuas. De alguna manera esta criatura es capaz de convertir las cosas en piedra con la fuerza de su veneno. Quiere gritar, quiere chillar, quiere liberarse y huir, pero no puede moverse. El miedo se apodera de él cuando ve que la criatura deja de prestar atención a su perra que se está petrificando rápidamente y empieza a acercarse a él. Vuelve a sisear y ataca, clavándole unos dientes afilados como agujas en la pierna. El pastor está tan congelado que no puede gritar, ni siquiera ante el increíble dolor que le producen esos dientes que se hunden profundamente en su carne. Pero el dolor no cesa cuando la criatura retira sus dientes. Siente cómo el dolor se extiende desde el lugar de la mordedura, bajando por las espinillas y subiendo por las piernas, por todo el cuerpo. Su cuerpo se endurece rápidamente, dificultando la respiración e imposibilitando el movimiento. Pero incluso mientras se convierte en una estatua, todavía puede ver todo lo que le rodea. Todavía siente la presencia de la criatura, todavía piensa. Sus pensamientos no se ven afectados en absoluto, aparte de estar casi fuera de sí por el terror. ¿Qué podría ser lo siguiente? El pastor está asustado, pero lo único que puede hacer es esperar. No está seguro de cuánto tiempo espera, porque el tiempo no tiene sentido aquí. En la oscuridad de este antiguo templo no sabe si es de día o de noche. Se pregunta ociosamente si este templo fue construido para este monstruo por gente que lo adoraba por su gran y terrible poder, o por gente que lo temía y esperaba que tal vez este templo lo mantuviera contenido. ¿O es una mera coincidencia que haya fijado su residencia aquí, al igual que los murciélagos pueden posarse en un edificio abandonado? No tiene forma de saberlo. El único indicio del paso del tiempo es el ir y venir de la criatura, que aunque no pueda girar la cabeza para ver su movimiento, puede oírla arrastrando los pies y siseando. De vez en cuando oye un sonido que le asusta aún más. Un sonido que solo puede describirse como el de una estatua haciéndose añicos. Y se pregunta si ese será finalmente su destino. Su pregunta se responde un día cuando parece que el hambre ha llevado a la criatura a rebuscar en su despensa de prisioneros petrificados. La criatura se acerca a él y puede sentir cómo le roe los pies con su enorme y feo pico. Le picotea cada vez con más fuerza hasta que de repente el caparazón se rompe y le mordisquea la carne de la pierna. Una vez más, el dolor es insoportable, pero el pastor no puede hacer otra cosa que esperar. Al menos piensa todo acabará pronto. Mejor un final rápido en las fauces de un monstruo que una muerte lenta atrapada en la piedra, piensa. Es lo mejor que puede esperar. Ese pastor acaba de toparse con una criatura que parece sacada directamente de la mitología medieval y que coincide con la descripción del monstruo mortal conocido como gallotriz o basilisco. Pero la Fundación SCP lo conoce como SCP-1013, una pieza desagradable con literalmente una mirada paralizante. El SCP-1013 es un pequeño reptil parecido a un lagarto, pero con varias diferencias clave que lo distinguen de cualquier otro animal de este orden. Fue recuperado en Egipto, una interesante coincidencia ya que los bestiarios medievales suelen considerar esa región como el hogar ancestral del basilisco. Sin embargo, los agentes de la Fundación creen que dado que no se han encontrado otros ejemplares en la zona, el SCP-1013 no es un animal natural y podría haber sido creado mediante bioingeniería. Aunque el SCP-1013 solo mide 60 centímetros de largo, su cola normalmente larga mide casi 121 centímetros. Puede utilizar su cola para distraer a sus presas. Tiene un amplio volante alrededor del cuello que puede extender a voluntad, similar al del lagarto australiano con volante. Sin embargo, su cabeza no se parece a la de ningún otro lagarto conocido, con un pico aserrado y un distintivo pito en la cabeza que, según muchos investigadores, le da la apariencia de un gallo. Su pico está repleto de largos dientes en forma de aguja.
pero más extraños que su aspecto son sus métodos de caza. Cuando espía a una presa potencial, SCP-1013 extiende el volante del cuello con un sonido repentino y chasqueante. El volante parece diseñado para atraer la atención y animar a las víctimas a mirar a los ojos de SCP-1013, porque sus ojos son, por supuesto, donde tiene su verdadero poder. Se dice que la mítica gallotriz es capaz de convertir a una persona en piedra con el poder de su mirada, de forma similar a los poderes petrificantes atribuidos a la gorgona Medusa de la mitología griega. Y el SCP-1013 es muy similar a su homónimo legendario en este sentido. Cualquier persona o cosa que haga contacto directo con los ojos del SCP-1013 experimentará un dolor punzante en la mayoría de los grupos musculares principales, seguido de una parálisis total que se producirá en 3 segundos y durará hasta 8 minutos. Actualmente se desconoce cómo SCP-1013 consigue este efecto paralizante. Una vez que su presa está paralizada, SCP-1013 morderá a su víctima con sus dientes en forma de aguja, iniciando así un proceso de calcificación. La víctima se endurecerá gradualmente, casi como si se convirtiera en una estatua. El proceso comienza en el momento de la mordedura y se extiende gradualmente por todo el cuerpo, de modo que un adulto se calcifica por completo en 15 minutos. Hasta el momento no se conoce ninguna forma de detener o revertir el proceso. El proceso de calcificación solo afecta a las capas externas de la víctima, extendiéndose unos 3 centímetros hacia el interior del cuerpo, dejando intactos todos los órganos y tejidos internos. Tampoco afecta a los ojos ni a las membranas mucosas. Esto significa que las víctimas del SCP-1013 siguen vivas pero no pueden moverse ni reaccionar. Y lo que es aún más espeluznante, el SCP-1013 se come a sus víctimas vivas. El SCP-1013 se alimenta rompiendo la capa exterior endurecida con su pico, de forma parecida a como lo haría un polluelo al salir de un huevo, para luego alimentarse de los tejidos blandos conservados en su interior. La víctima experimentará un dolor insoportable mientras la criatura se la come viva, pero no puede resistirse. Ni siquiera puede gritar para dar voz a su dolor. El SCP-1013 tiene un apetito voraz y consume casi el doble de su peso corporal en cada comida. Las víctimas suelen morir por pérdida de sangre antes de que el SCP-1013 pueda completar su comida. El SCP-1013 tiene un comportamiento de caché y sabe que almacena víctimas petrificadas para su posterior consumo. Prefiere los mamíferos como presa y atacará al ganado y a la caza con la misma facilidad que a los humanos. Cuando no se dispone de fuentes de alimentación de mamíferos, la desesperación puede llevar a SCP-1013 a utilizar sus poderes paralizantes contra peces, aves o incluso insectos, pero solo lo hará si está a punto de morir de hambre. SCP-1013 es hermafrodita y, a diferencia de otros reptiles, no se reproduce sexualmente, sino que se somete a un proceso similar al de los brotes o la división celular básica. Antes de reproducirse, SCP-1013 aumentará su alimentación, atiborrándose de comida y creciendo rápidamente de tamaño. Eventualmente desarrollará estructuras tipo quiste en su cola anormalmente larga, cada una de las cuales contiene un SCP-1013 juvenil. Los SCP-1013 juveniles eclosionan después de solo 48 horas. Los SCP-1013 progenitores suelen liberar a las crías dentro de presas calcificadas, lo que les proporciona una fuente de alimento hasta que puedan cazar por sí mismos. Los SCP-1013 juveniles buscarán lugares frescos y oscuros como cuevas o edificios abandonados y comenzarán a mudar rápidamente, duplicando su tamaño cada 6 horas hasta alcanzar el tamaño adulto. Una vez que han alcanzado la edad adulta, los SCP-1013 se pondrán en marcha por su cuenta y establecerán rápidamente sus propios territorios de caza. SCP-1013 es extremadamente agresivo y atacará e intentará calcificar a cualquiera que entre en su recinto, lo que hace que sea extremadamente difícil de contener. Por esta razón, combinada con sus mortíferos poderes de calcificación, SCP-1013 ha sido designado a nivel de objeto Keter. Todo el personal que entre en la zona de contención debe llevar el traje de protección contra riesgos AR-68 variante armada. El personal que salga de la zona con los trajes dañados será puesto en cuarentena durante 1 hora. El personal que se paralice durante los ciclos de limpieza, alimentación, pruebas deberá ser retirado inmediatamente.
y enviado a custodia médica hasta 5 horas después de su recuperación. El 1013 debe ser alimentado diariamente con un pequeño mamífero. Sin embargo, cualquier resto animal calcificado debe ser retirado de la cámara de contención del 1013 e incinerado por razones de seguridad. El 1013 es un recordatorio aterrador de que aunque muchas entidades tienen miradas penetrantes, comparativamente son pocas las que pueden acabar con tu vida. Pocas, sin embargo, no significa cero. Ahora vaya a ver otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-4666 El Hombre de la Navidad, para ver otra historia de una criatura mítica que es demasiado real. Y asegúrese de suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ni una sola anomalía, mientras profundizamos cada vez más en los archivos clasificados de la Fundación SCP.